Hola Damián, en este video vamos a hablar sobre uno de los estados financieros más importantes, el famoso balance general. Existen muchas definiciones en los libros de texto, pero creo que una que engloba todas es la siguiente. El balance general es el estado financiero donde se describe la situación financiera de la empresa en un punto del tiempo. Aquí es importante enfatizar o recalcar esto, que es en un punto del tiempo. Adicional a esto, vas a ver que en muchas ocasiones también te van a decir que el balance general es una foto de la empresa. Utilizan mucho este ejemplo o esta analogía de que es una foto, es el rayo X de la empresa. Lo primero que vamos a observar es que el balance general está dividido en dos secciones, el lado izquierdo y el lado derecho. En el lado izquierdo están los activos y en el lado derecho están los pasivos, que son estos de aquí, y el capital, que son estos que están acá. Ya en la práctica vas a ver que por cuestiones de espacio, muchos documentos que presentan las empresas públicas a sus inversionistas, el pasivo y el capital lo ponen debajo de los activos. Lo que hacen es lo siguiente. Esto que está aquí se pone algo así. Yo como quiera lo voy a regresar al ejemplo del libro de texto. Así vamos a continuar. Entonces vamos a empezar por el lado izquierdo, que son los activos. Los activos son los recursos que cuenta la empresa que le permiten ofrecer un bien o servicio. Entonces, para hacer la explicación un poco más sencilla de las diferentes cuentas que hay aquí, voy a suponer que este balance general es de una mueblería que vende salas. Entonces, en este caso, hay 5 cuentas de activo. Están estas 4. Y esta. Son 5 en total. Aquí lo que importante es que no creas que las ponen al ahí se va. Tienen un orden, hay un criterio que seguir. En este caso, para los activos, el criterio para ordenar las cuentas es la liquidez. Entonces resulta lógico que lo siguiente es definir qué es la liquidez. La liquidez de un activo es la capacidad o el tiempo que le toma a un activo para convertirse en efectivo, y aquí es lo importante, es a un precio de mercado justo. No lo vas a abaratar, no lo vas a liquidar. Se debe vender a un precio razonable o a un precio justo. Entonces vamos a empezar con las cuentas del activo circulante. Y la primera es el efectivo. Esta que está aquí, que es el efectivo y los equivalentes. El efectivo es tal cual. Es el efectivo que la empresa tiene en la caja chica o en cuentas bancarias. Lo interesante es saber a qué se refiere con esto de equivalentes. Esta parte de equivalentes se refiere a este tipo de inversiones que son muy líquidas, que se pueden convertir en efectivo muy fácilmente. Entonces aquí cuando veas que dice equivalentes, puede que haya inversiones en el corto plazo, pero que son muy líquidas. Las que no tienen esta característica son las que van en esta segunda cuenta. No es necesario tener millones y millones en las cuentas de los bancos de forma ociosa. ¿Para qué vas a querer tanto dinero ahí en un depósito a la vista? Podemos tener cierta cantidad invertida en instrumentos de inversión en el corto plazo, como pagarés bancarios, esos que ofrecen los bancos comerciales como Santander, BBVA, o de plano invertirlo, por ejemplo, en CETES. Aquí lo importante es que estas inversiones son de corto plazo. Quiere decir que tienen un vencimiento menor a un año. Esta parte del horizonte temporal de corto y largo plazo, el punto de referencia es el año. Más de un año, largo plazo. Menos de un año, corto plazo. Luego siguen las cuentas por cobrar. Estas de aquí son las cuentas por cobrar. Entonces, imagina el precio de una sala. ¿Cuál sería su precio? ¿Cuánto te gusta que cuesta una buena sala?
Hay personas que no pueden o de plano no quieren comprar de contado la sala. Entonces lo que hacen es optar por un crédito. La van pagando en diferentes periodos. Entonces ese monto que deben los clientes cuando compran a crédito son las cuentas por cobrar. Serían los 375 millones, serían el monto total que deben clientes que compraron a crédito a esta empresa. Ahora, la que sigue. Aquí, por lo pronto, la mejor referencia que podemos tener del inventario es la mercancía que se tiene guardada en la bodega, lista para ser vendida. Ya más adelante te vas a dar cuenta que no es tan sencillo, que hay 3 tipos de inventario: de materia prima, en proceso y producto terminado. Además hay también diferentes técnicas de calcularlo, pero eso lo vas a ver probablemente en una clase de contabilidad. Entonces, como apenas vamos iniciando, creo que es válido que te quedes con la referencia de todas las salas que se quedan en la bodega listas para ser vendidas. Entonces, estas 4 cuentas forman el activo circulante. Luego del activo circulante está el activo fijo, de largo plazo o el no corriente. En esta sección es donde puedes encontrar cuentas como edificio, terrenos, maquinaria y equipo, patentes o licencias. También en empresas muy grandes hay algo que se llama goodwill, pero por lo pronto con esa referencia son más que suficientes. Este caso es muy sencillo porque solamente existe una cuenta, que es la de planta y equipo. Entonces, es punto de partida, ¿no? Entonces, ya que vimos la parte de los activos, vamos al lado derecho. Vamos a empezar con las cuentas del pasivo circulante. Estas son todas las obligaciones que tiene la empresa con vencimiento menor a 1 año. Ya te había dicho que el punto de referencia del horizonte temporal es 1 año. La primera que tenemos son las cuentas por pagar. Así como yo espero que no todos mis clientes me paguen de contado, la empresa tampoco paga de contado a sus proveedores. Por ejemplo, del total de madera que necesita la empresa para hacer las salas, parte la paga de contado y otro porcentaje lo paga después. Eso que se queda viendo la empresa a sus proveedores son las cuentas por pagar. Entonces a sus proveedores les debe 70 millones. Luego siguen las notas por pagar. En este caso son deudas que se tienen a corto plazo. Y aquí probablemente la mejor referencia que tengas son préstamos bancarios. Es creo que una buena referencia para que identifiques que son las notas por pagar. Son créditos de corto plazo que se tienen con algún banco comercial. Después están los acumulados. Entonces recuerda que habíamos dicho que el balance general es como una foto. Y no todas las fotos salen bien, ¿no? Sé que suena raro, pero tal vez en el momento que se tomó la foto, la empresa le debe a sus trabajadores o debe impuestos al gobierno, que es lo que por lo general se reporta en esta cuenta. Entonces, así, sin tener información cualitativa, podría creer que estos 140 son salarios que se deben e impuestos que no se han pagado. Luego está el pasivo a largo plazo, es decir, con un vencimiento mayor a 1 año. En este caso, la empresa emitió bonos. Y esta parte de qué son los bonos, cómo se evalúan, lo puedes ver en otro video. Está relativamente sencillo, pero bueno, al final de cuentas, de bonos de largo plazo tiene 754 millones. Y ya por último está el capital. Esta parte de aquí es el capital, que al final de cuentas es el dinero que aportan los accionistas. Aquí, como es un ejemplo de libro de texto, tenemos 2 tipos de accionistas o 2 tipos de acciones. Están las acciones preferentes y las comunes. Entonces, cuando lleves una clase de finanzas corporativas o en alguna clase donde veas la evaluación de acciones, te van a decir que estos de aquí, las preferentes,
son un instrumento híbrido, ¿no? Así lo ponen entre comillas. ¿Por qué es híbrido? Porque comparte características con los bonos y comparte características con las acciones. ¿Qué es lo que tiene de similitud con los bonos? Que el pago de dividendos de las acciones preferentes es constante, siempre es la misma cantidad. Eso es lo que tiene en común con los bonos. ¿Qué es lo que tiene en común con las acciones? El vencimiento. No tienen vencimiento las acciones comunes. Y bueno, ya luego siguen las acciones comunes, los accionistas comunes y las utilidades retenidas. Cuando veamos el estado de resultados en otro video, veremos que a las ventas, que es la primera cuenta, se le van a empezar a restar diferentes costos, gastos, intereses e impuestos. Y al final del estado de resultados, nos va a quedar una cantidad de dinero que se llama utilidad neta. Esa utilidad neta se puede convertir en dos cosas. Se puede repartir como pago de dividendo entre los accionistas o se puede guardar, entre comillas, para invertirlo en diferentes proyectos que la empresa está considerando. Cuando no se paga cuando no se va como un pago de dividendos, se queda con utilidades retenidas. Entonces, probablemente algo que te estés preguntando es, ¿estas son todas las cuentas que vas a ver en un balance general real? No, ni de chiste. Conforme a más grande la empresa, habrá una mayor cantidad y mayor complejidad de cuentas. Pero creo que esta pequeña explicación debería ser suficiente como para que entiendas las primeras lecciones de finanzas corporativas. Recuerda que lo que es aquí es muy básico, pero siempre lo debes tener bien presente, que no se te olvide o que no pierdas la referencia de cada una de las cuentas que se muestran en este ejemplo. Y pues ya, sería todo. Solamente recuerda que si yo lo pude entender, estoy seguro que tú también lo podrás.